Dios es tan infinito, tan total, tan íntimo, tan extraño para algunos, pero nosotros tenemos una fe de raíces, de sustancias en Dios mismo. Y quien cree en Dios no puede ser cobarde, no puede tener miedo, no puede ser un envidioso. Tiene que tener una sangre de grandeza, de generosidad. Vivir en una sonrisa, pero no solamente la sonrisa del rostro. Fíjese que la palabra es interesante. Ahora mismo de pronto me doy cuenta del sunrise en inglés. Estos americanos son tremendos. Ellos tienen la palabra, tienen la palabra sunrise y nosotros tenemos sonrisa. No es lo mismo el son, S-O-N, que S-U-N. Son distintos. Así que, qué interesante. Yo mismo al conversar con ustedes voy descubriendo conocimiento. Uno tiene una carga de conocimientos que ignora que los tiene. Pero si Dios te cuida, si Dios te vigila, yo no creo en la muerte. En la muerte no le veo sentido, yo no le veo propósito a nacer para terminar, excepto que seas un malvado, ¿no? Que seas un delincuente, una persona odiadora, en fin. Por eso yo no creo ni en el infierno, que conste. Yo creo que no hay infierno. Yo creo que el malvado que muere termina. ¿Qué te parece? Inventan que el castigo, que esto, que la tortura, que la candela. ¿Ustedes imaginan a Dios dando candela a un cuerpo humano? No, pero sencillamente, elegantemente, el malvado desaparece. No creo en el infierno, por favor. El infierno no puede ser algo así, creación de Dios. La divinidad de Dios es de amor, de cariño, de abrir los brazos, de estrechar, por favor. ¿Cómo va a ser dando candela? No, que le dan candela y después, ya cuando se depura con la candela, no, pero ¿quién se va a depurar con la candela? ¿Y quién va a resistir la candela perpetuamente sin morirse? Entonces, si la candela no lo quema, ¿para qué se la dan? ¿Para qué va a haber infierno si la candela no quema? Y si la candela no quema, ¿qué miedo le va a tener el que la sufre, entre comillas, si no la sufre porque no quema? Y si quema, te desaparece. Estoy como improvisando razonamiento, porque ustedes me animan a esto. Es mi regreso también a la radio, a la televisión, a esta presencia. Y agradezco tremendamente, desde luego, a este canal, esta posibilidad y además la independencia que me da. Porque me dice, tu espacio es tuyo. Sabemos cómo lo vas a hacer. El que no sabe cómo lo va a hacer exactamente soy yo. Pero sí sé que va a ser sintiendo, reconociendo, explicándome a mí mismo. A veces yo mismo me tengo que convencer de la hermosura de vivir y que la muerte no puede estar. Nada más que para el malvado, el que no merece permanecer. ni muerto. Porque la muerte no es una permanencia, es una separación total, una desaparición. Y creo que sí, el que muere terminó, desaparece. El que vive, es una gran interrogación mía. ¿Por qué? Si vives, si eres bueno, si tienes de Dios en ti y actúas como Él, como si fueras tú mismo un Dios,
porque está en ti mismo, etc. Oye, ¿y por qué morir? No tiene sentido ninguno. La muerte de la bondad, la muerte del amor, la muerte del sacrificio, la muerte de la fraternidad. Yo creo en una vida perpetua, ¿qué le parece? Y por eso también confío. Si usted no le tiene miedo a la muerte porque no cree en ella, usted es una persona entregada al amor, a la virtud, al servicio, a la sonrisa, al favor. Nada de envidia, nada de odio, nada de pequeñeces. La miseria te hace miserable, indigno de vivir. Y yo he tenido este libro que estuve mostrando, y estos presidentes y todos ellos, y he dicho, caramba, ¿por qué he tenido este privilegio extraordinario? Ustedes que me escuchan, seguramente ahora se están enterando de que, primero, de que existe Luis Conte Agüero, que muchos lo conocen, pero muchísimo más lo ignoran, porque trataron efectivamente de llevarme al paredón, aparte del paredón físico que no pudieron llevarme a él, el paredón ético, el paredón moral, que tú no existas. Vaya, no está. Pero mira, he regresado, me siento bien, me siento poderoso, hasta la voz ha regresado, repito, la estatura, he crecido. Mi médico, quiero que ya lo mencioné esto, me dice, yo no tengo explicación, ¿sabes? Porque él no creía que yo había crecido físicamente, porque me midió la muchacha, y cuando él mismo me mide, dice, ¿pero cómo es esto? Digo, si tú eres médico, ese trisabio, y no tienes una explicación física, hay que buscar una explicación divina, chicos. Esto es una voluntad de Dios. Y yo digo, ¿por qué Dios puede crear la muerte? Si Dios es el creador de la vida, ¿por qué la muerte? Y yo pienso que la muerte solo, lo repito, la recibe el que no merece seguir viviendo porque es un malvado. Pero la mujer y el hombre virtuoso, yo creo que permanecen, aunque muera niño, aunque muera después. Ahora mismo en los Estados Unidos de América se está produciendo un fenómeno raro, una complicación, perdone que use la palabra, repugnante. Veo tanta gente en el ejercicio absurdo del odio y del rencor. Alguien que persigue, alguien que golpea, alguien que mata, alguien que roba, pero bobamente. No tiene por qué hacerlo, no tiene necesidad de tanta barbarie. Si tienes la vida, tienes el regalo de la vida, vive dignamente, vive hermosamente, practica la fraternidad, la sonrisa, la sencillez, etc. Y si yo creo como creo, que el alma está en uno, el espíritu está en uno mismo, en este cuerpo, creo también que va a ser no solamente la vida, sino una vida de la vida sin muerte, un vivir eterno. Y debe ser, porque el mal no debía ni de nacer, pero si nace, debe desaparecer. Pero el bien, ¿por qué va a desaparecer el bien? Si es bueno, si sirve, si ama, etc. Y yo los invito a ustedes a eso, a ser bueno, a servir, a amar. La maldad es estúpida, es una pequeñez extraordinaria. Sigan con AFN TV, televisión. Todas esas letras van a ser una especie de caudillo, pero caudillo para el bien, caudillo ético, moral, sensible, para aconsejar el amor, la virtud, la fraternidad, el entendimiento. Por favor, nada de envidia, nada de miseria,
espiritualidad, pero espiritualidad total, espiritualidad física también poderosa, generosa, que ame el amor, que ame la libertad, que ame a este Dios que siento en mí, que ustedes a partir de este momento algunos van a empezar a sentir y no van a renunciar a Dios, porque Dios no renuncia a nosotros. Gracias, gracias. Estamos de regreso con ustedes, aunque nunca nos hemos separado. Esto es una especie de continuidad. Y tengo en mis manos un libro verdaderamente excepcional, sorprendente. Dios en un viaje cubano a España. Y es porque yo tengo muchos conceptos sobre Dios que no son tan comunes. Siempre, cuando uno va a la iglesia, aprende la ceremonia, lo que le enseñan, pero en la medida que va avanzando en su propia vida y se nutre y se carga de experiencias y de retos excepcionales, el carácter se va forjando e integrando de una manera distinta. Y yo tuve la oportunidad de que me invitaran a España, de que me pidieran que fuera para recibir honores, y recibí expresiones excepcionales. Y aquí ustedes ven, pues, el título del libro, la portada de este libro, cargado de belleza, de emociones, de pasiones heroicas, pero limpias todas. Y no piensen en la vanidad, no, en el orgullo, si la vanidad es vana, pero el orgullo enorgullece, fortalece y uno crece interiormente. Aquí tenemos una foto con, voy a leer el texto primero. Mi padrino pone su mano en mi hombro mientras juro, Su Alteza Real el Príncipe Don Enrique de Borbón, su lugarteniente el Duque de Santoña y el capellán Coronel Mayor José Francisco Mistral en esta ceremonia de fe. Y ustedes dirán, ¿por qué este hombre ha comenzado prácticamente este programa en este medio con algo tan diferente, tan raro, tan excepcional, tan distinto? Y es sencillamente porque yo quiero que ustedes vean, y repito, no es un problema de vanidad, porque eso es vano, sino de orgullo que alimenta y que fortalece estas escenas tan excepcionales que prácticamente alimentan mi vida, fortalecen mi carácter y permiten que en estos 90 y tantos, ya llegando al siglo, toca el príncipe con su espada mi cabeza y hombros. En mi hombro izquierdo mantiene mi padrino su mano derecha. De rodillas ante Dios agradezco la noble nobleza. Señores, yo quiero que ustedes sepan que cuando uno experimenta esto, estas emociones excepcionales, hay una grandeza y una humildad, porque uno piensa, caramba, yo no esperaba esta cosa, no la merezco, y sin embargo la estoy recibiendo. Y eso prácticamente es un aliciente para una conducta distinta, para que siempre no estemos empequeñeciéndonos con miserias, sino para que practiquemos la fraternidad, la generosidad, el entendimiento. Miren cómo el príncipe, este pudo ser el rey de España, pero resulta que había un problema de salud en su padre y no podía aceptar el reinado. De todas maneras le mantenieron un linaje y una jerarquía tan excepcional que prácticamente es como una forma de
de corona. Aquí está, aquí tengo el título en la mano. Los honores son excepcionales, pero fíjense, repito, y lo voy a repetir tal vez con frecuencia, no es vanidad, la vanidad es vana, no alimenta, no construye, no edifica. El orgullo sí, porque uno se enamora del carácter, de la limpieza, de la grandeza. Y de pronto aquel muchachito que nació en Santiago de Cuba ya el 6 de julio de 1924 está en España recibiendo honores excepcionales. Estas páginas están cubiertas de ellas. Las fotos, por cierto, hay una persona que murió prácticamente al regresar de este viaje. La persona que me animó, Salvador Larrúa, a hacer el viaje y a recibir el honor, porque yo estaba como renuente o reticente, pues murió. Estaba en la ceremonia conmigo, regresó, y no recuerdo exactamente la distancia de tiempo, pero como en un año había muerto. Y uno dice, caramba, era como una forma de despedida, ¿no? Aquella. Este es un libro excepcional. Aquí está precisamente nuestro hermano Salvador Larrúa. Aquí está también Larry Clayton, y están las preseas mías, ¿no? Las medallas visibles, etcétera. Pero yo quiero confesarle a ustedes algo excepcional. Estas cosas, aunque las personas creen que envanecen, más bien tienden a hacerte más sencillo, porque tú comprendes entonces que naciste casi pobre allá en Santiago de Cuba, en la provincia de Oriente, en la isla de Cuba, etcétera, y que sin embargo de pronto, ya al final de la vida, que yo pensé que hubiera terminado hace unos años, pues todavía estoy aquí. Y uno agradece a Dios. Son milagros, porque yo no tengo explicación. Lo repito, he ganado en estatura, hasta el pelo ha regresado. La voz se ha mantenido. Mira, han cesado los clamorosos vítores al rey Felipe VI. El canciller don Guillermo Torres Muñoz Osacar me ha entregado el micrófono. Inusitado honor, sea Clarín la palabra que convoque a servir y a crecer y a creer. Porque de pronto una persona humilde, de origen humilde como el mío, etcétera, ha sido llevado a España, me han inducido, prácticamente me han rogado que fuera, porque tenían allá el deseo de rendirme tributo. Imagínense, cuando me declaran el poeta del idioma español. ¿Sabes lo que en España te nombren a ti el poeta de su lengua, el poeta del idioma, a un cubano nacido? Vaya, son cosas tan raras que no envanecen, ¿no? Palabras que no, lo que sí enseñan, maduras tú con estas experiencias. Aquí hay este libro extraordinario que tiene poemas míos, reuniones, fiestas, porque hubo otras oportunidades de ceremonia. Miren qué pudo el Agüero, miren qué cosa más hermosa, el apellido Agüero. Así que si por ahí hay alguno que lo tiene, el Agüero es un augur, pero es un augur con Dios, ¿no? Y qué sorprendente, qué lindo esta página. Este es un libro de una belleza. Mira, voy a leer una cosa aquí.
Repertorio de blasones de la comunidad hispánica, Instituto Salazar y Castro, Vicente de Cadenas y Vicent Hidalguía, Madrid, 1987. Escuchen esto, porque esto es una lección también para el hombre sencillo, para el obrero, para el campesino, para el soldado, para el militar, para el religioso, para el sacerdote. Credo del caballero. Este credo lo escribí yo. Caballero en vertical nobleza, vasallo total de la pureza, corazón para alcanzar estrellas, compasión para servir con ellas, firmeza soldada con virtud, soldado de cívica salud, fe fecundadora de caminos, con sed sembradora de destinos, tesón que atesora resistencias, amor que cultiva inteligencias, valor, dignidad, conocimiento, lanza, redención y juramento. Este tipo de poemas yo lo leo como si hubiera escrito otro, porque me causan la misma emoción que me anima a producirlo. Ímpetu total de vencedor, prudencia que cuide su victoria, Quijote sin Sanchos ni molinos, soldador de soles y semillas, caballero gladiador viril, escuda su dama y su bandera, caballero de corcel alado, custodia los cielos del honor, caballero que cultiva cielos, su primera flor perfuma azul. Usted espera un perfume, no un color, pero perfuma azul. Caballero del eterno sueño, sueña su ensueño de eternidad. Usted que me escucha, en la misma medida que incursiona en las actividades excepcionales y extraordinarias para quien nació en Santiago de Cuba, humilde, repito, y de pronto ya mayor, con tanta experiencia, porque en todas partes he tratado de servir, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en toda América, y no tenía un título, ni era un embajador, era sencillamente un hombre joven, impetuoso, que sirvió en diversas comunidades, como en República Dominicana en el año 65, cuando las tropas americanas llegaron allí, y yo estaba con ellas respaldándolas, y yo dije, caramba, yo preferiría que una nación de América Latina fuera la Fuerza Interamericana de Paz. Y cuando me invitaron a ir a Brasil para hablar del 19 de mayo cubano y del 20 de mayo cubano, aproveché la ocasión, hablé con el presidente de Brasil, hablé con las publicaciones de Río de Janeiro, etcétera, aceptaron mi solicitud y resulta que 1.200 soldados brasileños integraron la Fuerza Interamericana de Paz, no los soldados de los Estados Unidos de América, que no tenían tampoco un deseo de ser la fuerza total. Y el presidente Lyndon B. Johnson entendió aquello, lo comprendió, perdonó que yo hubiera improvisado, utilizado el 19 de mayo de Martí y el 20 de mayo tan cubano para un propósito como este. Y entonces esa tropa de Brasil, 1.200 brasileños, también militares desde luego, fueron la Fuerza Interamericana de Paz. Sí, señor, que yo siempre he dicho Fuerza Interamericana de Paz y Libertad, porque si no hay libertad, no hay paz. La paz tiene que ser el fruto de la libertad, de la decencia, del decoro, de la justicia humana.
que tiene que ser divinamente humana, porque tiene que ser una justicia de Dios con Dios. Y quiero confesar con ustedes algo que le va a parecer raro, porque yo siempre he sido católico, un hombre católico quiere decir universal, conste eso. Y yo he sido bastante universal. He tenido experiencias tan extraordinarias que a veces me asaltan, me poseen y me dominan, pero siempre he querido en la humildad cultivar la grandeza y no envanecerte con ese tipo de grandeza, sino algo tan superior que tú piensas, sabes de Jesucristo, sabes de Jesús, etc. Pero que Dios está en ti mismo. Yo muchas veces siento que Dios está en mí y eso no lo empequeñece, todo lo contrario, porque lo humaniza. Y cuando alguien, en vez de la grandeza extraordinaria y excelsa, se concreta o se reduce a la humildad de lo humano y de lo vulgar, yo creo que Dios crece más de esa manera. Y creo que Dios nos acompaña, que vive en nosotros, que está conmigo en este momento ahí. Mira, hasta moviendo este índice que estoy como saludando a la audiencia. Porque qué hermoso que Dios esté contigo, en ti. ¿Cómo puedes ser malo? ¿Cómo puedes envidiar? ¿Cómo puedes odiar? Si Él está contigo, si Él forma parte de ti mismo. Y a partir de ese momento, pienso que la conducta humana va a ser prácticamente divina. Si divino hicieron a Jesucristo como una expresión humana de Dios, Dios también pueden ser incluso los animales, el paisaje, la palma, el cielo, el suelo, todo es Dios. Y Dios puede estar en cada uno de nosotros, a ti que me escuchas, mujer, hombre, niño, joven. Y cómo no. Y si Él está en ti, puedes portarte mal. Piénsenlo. Yo creo que la conducta humana puede ser muy superior si se siente un poco divina. Y este programa puede lucir raro, pero se estrena de esta manera, con una carga de clarines morales, porque no hace falta la corneta para que suene y resuene. No, ni la campana para que repique. El alma, el espíritu, la sensibilidad es el instrumento mayor del amor, de la virtud, de la generosidad. Vamos a amarnos, vamos a avanzar en concordia con un canto de clarines y de auroras, iluminando las mañanas de la historia. Gracias, gracias, gracias nuevamente. En el segmento anterior estuve en España. No quiere decir que la abandone. Voy a estar regresando a ella porque hay mucho de lección en los viajes que hice a España. El honor tremendo de ser el poeta del idioma español. Eso es oficialmente, con un reconocimiento tan hermoso allí en Madrid, etcétera, con la multitud. Qué conmovedor, señores. Mira, aquí nuestro conductor del programa me ha puesto un libro excepcional. Voy a cambiar de tema, pero
No se muevan. Mire, mire qué interesante. A ver. Kennedy, John F. Kennedy, y ahí estoy yo con Kennedy, precisamente miren mi mano. Sin embargo, en realidad Kennedy me ha mandado a llamar porque él ha quedado como dolorido porque no tuvo una conducta decisiva a favor de la libertad de Cuba. Y entonces permitió aquello de Playa Girón, el desembarco, pero no hubo una voluntad de victoria por su parte. Y entonces queda como apenado, y cuando regresan los presos, los héroes de Playa Girón, etcétera, que habían quedado presos en Cuba, hubo que pagar para que los soltaran y enviar vacas, enviar ganado, dinero, en fin, medicina, comprar la libertad de nuestros héroes. Por cierto, bueno, hay tanta celo, tanto egoísmo, protagonismo, pero bueno, aquí estamos con Kennedy. Ustedes saben, después la muerte terrible, y fue casi hora después de esto. Sí, señor. Estuvimos con, bueno, ahí está. Fíjense cómo yo lo llevo en ese momento. Pero en realidad el que me ha llevado es él, que me manda a buscar al verme en el estadio. Conmigo, él siente que tienen un compromiso. Y el compromiso es que no hubo una voluntad de victoria inicialmente. Me habían dicho que iba a tener una planta de 50,000 watts, bueno, una promesa enorme. Y entonces hay una entrevista. Yo estoy con el doctor José Pintado Giraldo, ya desaparecido, Vicentico Rodríguez, ya desaparecido también. Ahora vuelvo a recoger el libro. Y me emociona el recuerdo de ellos porque eran como hermanos míos en esta lucha. Y no, yo los había escogido porque se suponía que yo iba a ser la voz del desembarco. Escuchen esto. Y cuando vamos a una reunión, los tres, en el edificio del Congreso, que lo aprovecharon o algo, y nos reunimos allí, me dicen, se tienen que tirar en paracaídas. Y yo dije, sí, no hay problema. Y mi amigo, los dos, dijeron como un eco inmediato, ¿no? Sí, nos tiramos en paracaídas. Entonces cambiaron los planes. Habían calculado gente de la CIA, Central Intelligence Agency, la Agencia Central de Inteligencia, que cuando nos dijeron de tirarnos en paracaídas, íbamos a decir, no, pero no, enséñenos o algo, un entrenamiento, ¿no? Yo dije que sí. ¿Saben por qué? Porque si te piden algo así, tú crees o crees tú que es fácil hacerlo, porque si no, no te lo estarían pidiendo. Y ellos pensaron que íbamos a decir, no, pero qué locura es esa. Pero yo dije que sí, y mis hermanos dijeron que sí, también. Entonces nos dijeron, bueno, lo vamos a hospedar en unos moteles allí, cerca de la capital de los Estados Unidos, cerca de Washington, y ya mantenemos el contacto para realizar la acción. Y efectivamente nos hospedaron en un motel de lujo, es algo de categoría. Pero un día vinieron a buscarnos en un carro cerrado, sin ventana ni nada. Nos montaron a los tres, no sabíamos dónde iba. Y el viaje terminó en Virginia, el estado de Virginia, que es donde está el edificio de la CIA, el Central Intelligence Agency,
Agencia Central de Inteligencia. Pero resulta, ¿qué cosa? Que yo quería bañarme de todas maneras, estaba oscuro, me metí en el baño y el baño estaba como infectado y prácticamente cuando salí hinchado el rostro y eso. Entonces dijeron en un parte de guerra que yo me había comido un pescado ciguato y que estábamos en Cuba, que yo estaba en Cuba, que había desembarcado en Cuba, y no era verdad. Conclusión, que yo y mis hermanos tuvimos que estar escondidos prácticamente, ir a algún evento, alguna ceremonia, pero tuvimos que esperar además, porque si efectivamente yo había desembarcado en Cuba, solo daban el nombre mío para el desembarco. Yo tenía que vivir como escondido para que no me vieran, que no, yo no estaba en Cuba, ni había ido a Cuba, ni nada. Y como me había bañado y me había afectado la cara, ellos dijeron que había comido un pescado ciguato, creo que ya lo dije eso, y que causó este efecto. Pero como yo estaba en Cuba, repito, no podía estar haciendo comparecencias públicas, ese tipo de aparición. Al final, cuando fracasó todo, hay una negociación, ellos compran, dan dinero, dan ganado, etcétera, hay un intercambio y pueden volver nuestros hermanos, los héroes de Playa Girón. Pero resulta que ya, pues yo era un héroe de Playa Girón, tanto que en Nueva York se pusieron de pie en un teatro gigantesco, con una emoción tremenda por mi presencia. Y yo lo que tenía era la pena y la vergüenza de que yo no había estado en Cuba nada. No era verdad, señores. Son cosas de la guerra que uno no decide, como esa. Y entonces, en las transmisiones que nos dieron, la planta que me dieron, no se podía oír en Cuba ni de manera alguna. Y estaban diciendo que estábamos transmitiendo en Cuba. Y en Cuba ni se estaba oyendo siquiera, porque no llegaba, si estábamos transmitiendo desde los Estados Unidos, desde Virginia. Por favor, con una plantica de cómo era, porque era como 1000 vatios, pero distribuido en 250, 4 veces 250 en ese tipo de planta. Ni la explicación técnica la puedo dar ahora porque en aquel momento yo estaba de maestro en esos temas, imagínate. Pero ahora hay ciertos olvidos. Pero sí, era un total de 1000 distribuido en 250 4 veces. Nadie lo oyó. Sin embargo, hubo gente que se prestó a decir, oye, sí, te oímos en Cuba. No, hombre, no. Es que desde Virginia, por favor, a Cuba, con plantica de 250 kilos. Ni hablar de eso, ni hablar de eso. En este libro, fíjense qué interesante. Aquí tenemos a Kennedy, John F. Kennedy. Este es un libro extraordinario, de verdad. Aquí tenemos a Ronald Reagan y a su esposa. Reagan fue un hermano para mí, el presidente Ronald Reagan, con el cual viajé con su esposa y claro, con él, y me hizo distinciones muy hermosas. Aquí tenemos a Bush, el hijo, ¿no? Aquí tenemos al hijo, a Bush hijo. Aquí tenemos a Gerald Ford, presidente también de los Estados Unidos. Se está viendo ahí el técnico, correcto. Me dicen que sí. Ahora abandonamos el color. Este libro se llama Mis Memorias de Cuba y América. Entonces, qué interesante. Aquí tenemos la multitud
en República Dominicana. Eso fue un acto gigantesco en el año 65. Y fui el orador bajo la lluvia, qué cosa. Y ahí Antonio Inver Barrera, que estaba en la muerte de Trujillo, bueno, etcétera, hubo en la acción física, etcétera. Al final, yo le dije a Antonio, creo que debe renunciar a la... ¿Cómo? O sea, a él le sorprendió porque si él me manda un avión para que yo llegue a República Dominicana y sin embargo, desde el principio le estoy diciendo que yo creo que él debe renunciar, sin embargo tuvo el valor de decir, bueno, almorcemos, él tenía preparada el almuerzo. Estuve 5 horas hablando de la conveniencia y al final me dijo, ok, yo soy capaz, yo renuncio. Pero no voy a renunciar antes, en fin. Entonces mandó a buscar al jefe Francisco Javier Rivera Caminero, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, un héroe, etcétera. Y cuando este hombre me escucha la explicación, él acepta, ok, renunciar para buscar una solución permanente para República Dominicana, que no fuera la victoria de un grupo, aunque fuera mayor y tuviera más armas, etcétera, que el otro grupo, que también tenía voluntad de patria, dominicanos, los dos. Entonces, al renunciar Inver Barrera al poder, Camaño de Ño, Francisco Camaño de Ño, también renunció en el lado que le llamaban rebelde o algo por el estilo, etcétera. Renunciaron los dos y se produjo una solución dominicana excepcional con aquellos viajes que hice a Brasil, porque yo no quería que la Fuerza Interamericana de Paz fueran los Estados Unidos, lo repito, porque era el poder americano, sino que fuera más bien un núcleo de América. Brasil era el adecuado y aproveché el 19 de mayo de Martí, el 20 de mayo de Cuba, etcétera, para hablar allí con Oglobo y los brasileños, etcétera, y con 1.200 soldados de Brasil que fueron la Fuerza Interamericana de Paz. Fue una de las cosas que pudimos hacer en nuestra entrega. Mira, aquí estamos, este es Joaquín Balaguer, esta figura. Aquí tenemos a uno de nuestros presidentes americanos. Aquí tenemos a Inver Barrera. Este es Huber Mato, cara. Ah, mira, Fidel, y ahí estoy yo. Miren la estatura igual, ¿ves? Miren la estatura. Bueno, a ver qué más. Este con Joaquín Balaguer. Este es Lyndon B. Johnson, alto. Johnson era, etcétera. Pero Johnson prácticamente prohibió las actividades. Y cuando se compró el regreso de los héroes de Playa Girón que regresaron a los Estados Unidos, pues Johnson dijo, aseguró, bueno, que lo iban a matar, que había como una amenaza real de muerte por parte de Castro. Esto parece que como que no debe ser, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es rigurosamente válido y verdad. Bueno, aquí estoy dando la mano, bueno, esto es República Dominicana, en ese acto excepcional. Mira, ahí el barco, en República Dominicana, repito, fue en el año 65, y se produjo el fenómeno de que la fuerza americana, los miles de marines americanos, se dieron el honor de que fuera Brasil la fuerza y no los Estados Unidos de América. Ha habido grandeza siempre en los Estados Unidos de América. Cuidado con eso, que muchas veces tratan de restarle la estatura de este país. Pero este país ahora tiene una situación
rara, excepcional, que no me gusta. Yo soy republicano, sigo, claro, en el Partido Republicano, agradezco, bueno, también España está en eso, que la 27 Avenida de Miami tenga el nombre mío, desde la calle 8, es Luis Conte Agüero Way, Luis Conte Agüero Camino, hasta, no me acuerdo el final, pero son un montón de cuadras. Una de las calles más largas. Dice que también le han dado esa calle al presidente Johnson. Ya no. Bueno, al expresidente de los Estados Unidos, perdón. A veces me confundo porque es como un asalto de recuerdos que se conjugan y menciono a alguien, pero pensando en otro. Porque además, la vida americana es tan sorprendente que cuando dicen que van a hacer, bueno, pues mira, el presidente de los Estados Unidos prácticamente ha enviado una ayuda que está llegando a Cuba, precisamente hoy creo, en una magnitud tremenda. O sea, hay una asistencia que niega lo que están haciendo, porque lo que están enviando, alimentos y recursos, etcétera, que la gente de la tiranía del castrato acapara todos esos recursos, los secuestra, los utiliza para ellos, se los niega al pueblo. Y fíjate la protesta ciudadana en Cuba, la tragedia, la amenaza, la crueldad infinita de una tiranía malvada. Y entonces al mismo tiempo están diciendo no, porque, pero si estás diciendo una cosa y haciendo lo contrario, estás diciendo que te opones y estás enviando los recursos, todos los poderes, es una entrega miserable al enemigo. Y eso tiene que ser rechazado de manera total. Y efectivamente se rechaza, se repudia. No podemos estar de acuerdo. Este libro es uno de los presentes en mi obra. Tengo el orgullo de publicaciones de este carácter. A veces me da pena hasta venderlo. Mira, los cubanos libres en la Riviera celebran la Casa del Balsero. Las reuniones son excepcionales. Contiagüero, perdone que lo lea, electriza con su palabra al cerrarse homenaje al padre Delgado. Comunistas trataron de boicotear a Contiagüero. Rivera recibe un diploma de centinela de la libertad, el vigor de la palabra. Es una cantidad, mira esto, mira, esto es una parte artística porque, qué barbaridad. Todas estas son figuras del arte, del cine argentino. Ustedes dirán, este hombre pasa de un tema al otro, etc. Porque también los recuerdos se agolpan y piden paso para no ser olvidados. Mira, aquí hay una batalla. Mira esto, miren esta. Alguien me va a agredir con un palo, un garrote, y yo lo agarro a tiempo. Y miren la escena de violencia. Qué cosa, a ver qué dice. Bueno, Contiagüero entrevista con Ángel Cárcamo. Bueno, esos son otras. Pero mire qué tipo de violencia. Mi ojo, este ojo derecho se afectó, vamos a decir bastante, en Chile, en Santiago de Chile. Vino una turba como de 100 y yo puedo prácticamente como dominarlo cuando ocupan. Era una iglesia católica y un estadio, etcétera. Y cuando yo lo veo y me aplauden, me doy cuenta de que es un truco malvado para engañarme. Y digo, no, ustedes no me vienen a aplaudir, ustedes vienen a herirme.
etcétera. Pero vamos a ver si tienen el coraje de escuchar mi palabra, si permanecen sentados en ese escenario, porque era como casi un circo, un estadio, etcétera. Y cuando el jefe de ellos se dio cuenta de que estaban como cambiando de opinión en la medida en que yo avanzaba en el desarrollo de mi tesis, de pronto se baja y me tiró en el ojo, en el rostro, me cayó en el ojo derecho un líquido brutal que me ha afectado esa visión. Claro, la otra visión, la de la inteligencia, la del alma, la del amor humano, esa no la pueden eliminar de esa manera. Y se ha producido este fenómeno, esta aparición, esta reaparición. Y aquí en el otro lado, en la otra página, tenemos algo como a Luis Sandrini, caramba, esto es en Argentina. Mira que pasamos de un tema a otro así inesperadamente y sorprendentemente, porque yo mismo me asombro en la medida que mis recuerdos regresan, me dominan, me castigan y me guían. Así que yo no sé si habrá oportunidad después de vender alguna de estas cosas, ¿no? Porque tenemos algún caudal de estas publicaciones extraordinarias. Este es un libro gigante. Mira, Antonio Inver Barrera, ese dominicano extraordinario, hombre. Mira, aquí está mira qué grupo este interesante. A ver quién está aquí en este pie. Luis Conte Agüero lee la proclama donde las Fuerzas Armadas Dominicanas lo declaran líder continental y abanderado de la democracia en América. Ah, no, pero no están los nombres debajo. Hay una mano de militares y tan extraordinarios. Señores, hemos vivido. Mira, Luis Conte Agüero recibe al general Elías Wessing y Wessing en el aeropuerto internacional de Miami. Miren eso. Qué extraordinario. Señores, yo tengo el orgullo de servir, el orgullo de vivir sirviendo, sin la vanidad, que es estúpida, con el orgullo de crear, de entregarse, de renunciar a recursos de mérito, materiales, etcétera, y practicar el culto a Dios, el servicio a la bondad, el reinado total de la virtud y la decencia. Gracias. No se vayan. He escrito muchos libros, no sé cuántos, he perdido la cuenta. Antes se decía que era como 40. Yo no creo que lleguen a 40, pero pasan de 30, eso no hay duda. Y aquí en la mesa tengo algunos ejemplos. Personas interesadas en adquirirlos pueden escribir luisconteagüero@aol.com y el Conte es CONTE, porque hay Conte que se escriben de otra manera. Así que luisconteagüero@aol.com. Ustedes ahí me mandan el requisito, la pregunta, la cuestión y palabras que yo los voy a atender. La cantidad de libros que tengo, repito, a 40 no llega, aunque alguna vez se ha dicho que como 40, pero a 30 seguro, pasan de 30 los libros. Y tienen una diversidad de tópicos excepcionales, de poesía, de historia, de fe, de patria, de amor humano, y recogen servicios que hemos prestado en todos los países de América, en todos sin excepción, y en algunos de Europa también, en España, en fin, y cómo no. Tenemos el orgullo de esa obra
Y al final, porque no vamos a seguir viviendo tanto, queremos que quede como un legado. De todas maneras, cuando nos vayamos, vamos a seguir con Dios. Con Dios hemos vivido. Con Dios vamos a seguir viviendo, no muriendo. Porque acaso haya una eternidad total, suficiente, bastante. Gracias.